Pues finalmente no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Pensábamos que esto no iba a ser posible, que estaba muy lejos el día que hiciéramos unas elecciones para cambiar de gobierno. Pues ya llegó. Ya llegó el momento, ya inician formalmente las campañas presidenciales en México. Tenemos a Xóchitl Gálvez por un lado, tenemos a Claudia Sheinbaum por el otro, Álvarez Maínez pues realmente haciendo una campaña de tweets y sin ninguna trascendencia. Pero mire, vamos a escuchar mucho ruido en los próximos días, vamos a escuchar muchas porras y muchos discursos. Vamos a ser un país invadido por miles y millones de spots publicitarios, de spots de la propaganda política de uno y de otro lado. Por eso es importante, oiga, que tengamos mucho cuidado, que no se olvide el fracaso de este gobierno de la 4T en medio de tanta alharaca electoral. No nos olvidemos a dónde nos ha llevado un ensayo político como el de la 4T, con un líder que quiso estar por encima de los poderes, que quiso pasar por arriba de las instituciones. Es importante que tengamos memoria de lo que ha sucedido, memoria de lo que se nos prometió y de lo que no se cumplió, memoria de quiénes son cada uno de los y las candidatas, para que tengamos también una perspectiva de las campañas. Déjeme decirle algo de lo que se prometió. El 1 de diciembre de hace 5 años, cuando tomaba posesión López Obrador, daba un discurso por demás sugerente, nos decía hacia dónde quería llevar este país. Hablaba del desastre económico que había sido los gobiernos neoliberales, este modelo económico que, en palabras de López Obrador, había traído pobreza, desigualdad y corrupción a nuestro país. 5 años después, después de que él prometiera que esto terminaría, que este modelo económico sería sustituido por uno que trajera trabajo, que trajera bonanza, que no trajera corrupción. ¿Cuál es la realidad? México ha tenido el crecimiento en su economía más bajo desde 1935. Por encima de todos estos gobiernos, los gobiernos neoliberales a los que tanto atacó Andrés Manuel López Obrador, este es el gobierno con el peor desempeño en la economía que ha habido. Claro, muchos dirán, no es cierto, la gente está contenta. Hoy está contenta porque se regaló el patrimonio de todos los mexicanos, usted y el mío. Se regaló en becas que nadie sabe dónde están. Ciertamente hay muchos apoyos que hay que seguir conservando, porque para eso somos un país, para ser solidarios, para tener apoyo financiero. Pero no nos hagamos tontos, oiga. El crecimiento económico de este país fue tan solo de 3.3% del PIB, mientras que en apoyos que nunca fueron justificados, como el de Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, una cantidad de apoyos que se fueron a las arcas de Morena, se ha gastado en este mismo periodo el 6% del PIB. Imagínese usted lo que es esto. Se criticó mucho el neoliberalismo, pero Zedillo, que tuvo una crisis terrible, también creció el 3.4%. Salinas creció el 4%, y así nos podemos ir en muchos de los indicadores. Se nos prometió bonanza económica, y hoy estamos viviendo un espejismo económico. El próximo gobierno tendrá que pagar las cuentas de este gobierno, y tendremos que tener una reforma fiscal en la que pasaremos un IVA del 16% al 19%. Se acabó el IVA también diferenciado para las fronteras. Necesitan dinero porque este gobierno se lo llevó absolutamente todo y dejó como nunca una economía que está quebrada. Pero no solamente eso. La deuda pública, ¿se acuerda que el presidente se comprometió en su momento a que no iba a gastar más de lo que recibiera? Pues falso. La deuda pública creció un 95%, creciendo desde el 2018, que recibió esta deuda en 628 mil millones, es decir, en el 2018, cuando llegó este gobierno, se debían 628 mil millones. Dijo que nunca más la deuda del Estado, que no gastaría más de lo que tenía, pero esto creció en un 95%. Hoy debemos
1.700.000.000.000 de pesos. ¿En dónde está ese dinero? En el ego del presidente, en sus obras faraónicas, en trenes que no van a ningún lado, en refinerías que no refinan, en megafarmacias que han matado a miles de personas que necesitan medicamentos, pero el presidente juega al rey todopoderoso creando una megafarmacia que no tiene ningún tipo de lógica. Una política criminal del presidente. Que no se nos olvide en medio de las campañas políticas lo que se prometió que iba a haber y lo que no ha habido. Esa memoria histórica es la que debe votar. Y por si fuera poca cosa, México termina no solamente con un sistema de salud pública muy lejano al de Dinamarca, sino que termina en la vergüenza mundial. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una alerta porque más de 6 millones de niños han dejado de recibir su esquema básico de vacunación. Así como lo escucha, ya no se está vacunando a los niños porque se recortó el presupuesto para vacunas. Al grado que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que viene una crisis epidemiológica en México sin precedentes, porque eso al presidente no le importa. No hubo dinero para vacunas, 6 millones de niños están desprotegidos contra cosas que ya en este país teníamos suficientemente cubiertas, como la polio, por ejemplo. Bueno, eso ya no existe. Así que a partir de ahora escucharemos discursos estridentes, ofreciéndonos futuros gloriosos, hablando de pasados históricos de los que se creen herederos, pero cuidado, no perdamos de vista la memoria histórica de este país. El fracaso de este gobierno tendrá consecuencias en los próximos años, en lo económico, en la salud y en lo social. Que no se pierda toda esa cuenta, toda esa factura que se deberá pagar en medio de las alaracas, de las matracas en los mítines políticos. Porque este país debe tener por lo menos la memoria histórica de lo que se ofreció y no se llevó a cabo. Pero le digo una cosa, esa es una historia que todavía está por escribirse.